Ejercicio número 3. Dice así: en el departamento de desarrollo de nuevos productos se tiene un transmisor de temperatura, cuya salida es de 4 a 20 miliamperios. Se hacen 75 mediciones al inicio de la escala, con un menos 20 grados Celsius, en las cuales en vez de 4 miliamperios se obtienen los siguientes resultados presentados en la tabla. En base a su root, añada otras 10 mediciones dadas por los datos. En base a los datos que tenemos acá, debemos reemplazar los valores en nuestra tabla. Acá tenemos nuestro root y las letras a reemplazar. En la tabla intermedia tenemos los datos a ingresar a nuestra tabla original. Analizando nuestro tipo de variable, ya que son variables de medición de temperatura a base de miliamperios, podemos catalogarla como una variable cuantitativa. Acá tenemos nuestra tabla ya expresada con los valores agregados en base a nuestro root. Y el punto 3.1 nos dice determinar el tipo de variable, que ya lo vimos, una variable cuantitativa, y dice que debemos realizar una tabla de frecuencias completa sobre los datos trabajados. Con una variable de este tipo, podemos realizar una tabla de frecuencias más completa, como la que vemos en pantalla. Tenemos nuestro rango como primer valor, observándose que tenemos un valor máximo y un valor mínimo. En base a estos dos valores obtenemos nuestro rango. Ya sabemos que nuestro rango es la diferencia entonces entre nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo. Después luego realizamos la respectiva resta. Tenemos nuestro número de clases, que vendría siendo el número entre los grupos posibles que podemos dividir nuestras variables obtenidas. En este caso, utilizamos la regla de Sturges, que después aplicada en la parte práctica de nuestra plantilla Excel, utilizamos una fórmula que veremos. Tenemos nuestra longitud, el total de nuestros datos, una cantidad de intervalos, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Para calcular nuestra longitud, dividimos nuestro rango y nuestro número de clases, con este número redondeado que hemos sacado acá. En nuestra frecuencia absoluta, que podemos apreciar, podemos visualizar que una frecuencia absoluta es un conteo de datos. En cualquier tipo de problema es un conteo de datos, ya sea alguna variable cualitativa o alguna variable cuantitativa. Aquí utilizaremos otro tipo de fórmula que lo veremos en la planilla Excel. Tenemos también nuestra frecuencia absoluta relativa, en donde dividimos nuestras frecuencias absolutas por nuestro número total de datos que tenemos acá. 3.2. Determine la media, la mediana y la moda. Tenemos que tener en cuenta conceptos básicos para poder analizar y utilizar las funciones de Excel. Nuestra moda es el número que más veces se repite en algún conjunto. En este ejercicio, la variable en miliamperios que se repite más. Nuestra media es el valor promedio de un conjunto de números. Y nuestra mediana es el valor que se encuentra en el medio de nuestras variables. Abajo de cada recuadro tenemos las funciones utilizadas en la planilla Excel. 3.3. Grafique un histograma suavizado y señale los resultados anteriores, incluyendo sus comentarios sobre qué tan centrados están los datos. Primero que todo, debemos analizar el tipo de variable. Una variable en miliamperios. Medidas de temperatura, ¿cierto? Como lo decía nuestra problemática, en donde analizamos una variable cuantitativa con varios datos. Podemos visualizar su tendencia a través de este gráfico, reflejada por los intervalos que tenemos acá abajo en forma horizontal. Y es mucho más agradable este tipo de gráfico para la vista. Los valores, como podemos ver, van en escala y podemos ver su tendencia, que es la finalidad de este gráfico. 3.4. En el caso de que haya una medición de 44 miliamperios, comente las causas posibles de la existencia de un dato con una diferencia tan grande con respecto a los demás
y explique cuál medida de tendencia central sería más confiable en este caso, la media o la mediana. Vamos a ir luego a la parte práctica de cómo aplicamos nuestras funciones. Una variable de 44 mA nos indicaría que hemos tenido un incremento muy excesivo en la medición, casi irreal para los valores que obtuvimos en las mediciones, que el máximo era 4,9 mA. Una de las causas puede ser de haber obtenido un valor así, un desajuste y o descalibración del instrumento de medida. Y la tendencia de medida más confiable sería en este caso la mediana, al ser un dato más fijo y más cercano al que nos presenta este problema. Vamos a ir a la parte práctica en nuestra planilla Excel. Acá tenemos el problema tal, nuestra tabla con el root para reemplazar nuestras variables. Más abajo tenemos el tipo de variable, que ya lo habíamos mencionado, una variable cuantitativa. Nuestra tabla con los valores ya ingresados, resaltados con letras rojas, con color rojo. Y acá en una tablita aparte los datos a ingresar. Acá tenemos nuestra tabla de frecuencias generadas. Como ya lo habíamos mencionado, el rango era la resta entre el valor máximo y valor mínimo. Si presionamos doble clic, nos aparecerá la fórmula y nos aparece seleccionado que realizamos la resta. El número de clases, como habíamos mencionado, ocupábamos la forma de storages. Como aparece acá, ingresamos el signo es igual, insertamos el número 1 más 3,3 multiplicado por logaritmo base 10, como estamos trabajando en números decimales, y entre paréntesis insertamos la función contar. Y sobre ese paréntesis ingresamos el número de nuestra tabla, que si podemos ver acá, al yo seleccionar mi tabla, nos aparece que la hemos denominado como corrientes. Así no tenemos que estar fijando los datos o estableciéndolos con el signo dólar. Tenemos nuestra cantidad de intervalos, que esto Excel nos definiría como texto. Para calcular nuestra frecuencia absoluta, si nosotros presionamos, tenemos la función frecuencia. Entre paréntesis, seleccionamos los valores de nuestra tabla y como grupo, nuestra cantidad de intervalos, que lo hemos obtenido a través de las fórmulas anteriores. Tenemos también nuestra frecuencia absoluta acumulada, que vendría siendo solo la suma de nuestras frecuencias absolutas hasta llegar a nuestra cantidad total de datos, que es 85. Si presionamos cualquiera de estas celdas, nos aparecerá la fórmula en donde solo sumamos cada valor intercalado para que nos dé el total. Una muy buena forma de corroborar si está bien ingresada la fórmula es que nos dé el total de datos. Nuestra frecuencia absoluta relativa, si presionamos doble clic, también podemos darnos cuenta que aplicamos la división de nuestra frecuencia absoluta y nuestro total de datos. Estos uno que vemos acá representarían un 100% de nuestros valores y todos estos datos en valores porcentuales.